Hola, pasiones del trading, bienvenidos de nuevo. Vamos a comentar en el vídeo de hoy el resultado de la semana pasada, del 30 de marzo al 3 de abril. Como siempre, pues para cualquier duda podéis comentarme en este vídeo o directamente en el grupo de Telegram, totalmente gratuito. El enlace lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijo, que siempre os dejo los vídeos. Y además, pues bueno, para todos los que estéis buscando formación de calidad, análisis, entradas en vivo, sesiones Zoom, todo ello lo tenéis de forma gratuita y os podéis informar en el grupo de Telegram. Para los que queráis una formación personalizada individual, pues también es posible y me podéis contactar pues al mail zona de trading net@gmail.com. Bien, la semana pasada al final acabamos con un resultado negativo, no fue importante, como estáis viendo fue de 6,17, aquí tenemos todas las divisas en las que entramos, en algunas tuvimos alguna mala suerte y os explicaré el por qué, ya que nos llegó, me parece que quedaba un punto, me parece, por llegar, se nos dio la vuelta y por no estar delante de la pantalla, pues finalmente se nos fue a stop. Pero como veis, tampoco el negativo fue muy importante para todas las ganancias que hemos tenido las semanas anteriores. Que es lo importante, recalcaros otra vez de nuevo la importancia de los ratios. En este caso, el sistema que estamos utilizando, siempre vamos a buscar operaciones con un ratio 1 a 2, con lo que siempre vamos a ser consistentes en el largo plazo. De nada sirve tener una estrategia que tenga un 90% de efectividad si para ello tenéis que asumir stops muy grandes y buscar objetivos muy pequeños. Eso matemáticamente no se sostiene en el largo plazo, por mucho que os prometan que vais a tener una rentabilidad muy alta. Bien, vamos a explicar un poco todas las operaciones una a una que se fueron dando. Tenemos aquí el euro dólar, sí que nos dio entrada el euro dólar, pero que finalmente la anulé. ¿Por qué la anulé? Porque no me daba el ratio 1 a 2 realmente. Entonces, al no darme el ratio 1 a 2, que era un ratio 1 a 1, sí que di la entrada, incluso es una entrada que compartí en el grupo VIP, pero finalmente y yo la cerré con 3 pips en positivo, pero sé que la mayoría de miembros la mantuvieron porque el ratio era 1 a 1, o sea que la podían mantener perfectamente y les llegó a objetivo. Yo lo que pasa que bueno, yo cerré porque como no daba ratio 1 a 2 y yo soy muy estricto en las normas, pues lo cerré con más 3 pips. No me di cuenta de que no estaba dando el ratio correcto y por eso la cerré. Por eso estáis viendo que bueno, solo dio 26 céntimos de beneficio. Pero sí que el resto de miembros la aprovecharon correctamente y les dio, quiero recordar que fueron 50 pips de beneficio. Tenéis aquí lo que es la posición de entrada, me parece que es. Sí, no, aquí es como estáis viendo, aquí estáis viendo el take profit. La entrada fue en esta zona de aquí y efectivamente fueron unos 50 pips de beneficio. Lógicamente no podíamos darle más. ¿Por qué? Porque teníamos, digamos, aquí tenemos otro POC aquí de la semana del 23 de febrero en 10880 que actuaba como soporte y como siempre no tenemos la bola de cristal, no sabemos si lo va a cruzar, teniendo en cuenta también que es un POC semanal, un POC muy fuerte. No podíamos arriesgar a dejar una operación abierta, que finalmente, pues como estáis viendo, sí que hubiera dado el ratio. Si estamos dando aquí un stop de unos 57, me parece que fueron, sí, unos 57 pips, hubiera dado perfectamente los 114, que sería el 1 a 2, sí que los hubiera dado, pero como realmente no sabíamos si iba a romper este soporte o no, esta entrada no la dimos, digamos, la cerramos finalmente. Bueno, al menos yo recomendé cerrarla, esta operación, aunque pues el resto de, de miembros sí que la mantuvieron hasta el final. Pasamos pues al dólar contra el canadiense, que el dólar contra el canadiense también, bueno, como estáis viendo, pues rompió el balance inicial para la parte superior y también el martes ya consiguió también romper el rango del lunes. Hicimos la entrada
Y como estáis viendo, pues el take profit lo teníamos en esta zona de aquí y fijaros por qué poco no lo toco. Prácticamente aquí debe haber, desde esta zona hasta aquí, bueno, es que ni siquiera llega al PIB. O sea, hubo muy mala suerte. Esto hay veces que pasa, bueno, esto no podemos hacer nada. La mala suerte es que se nos dio la vuelta y claro, no estaba delante de la pantalla en ese momento y fijaos pues que la vuelta fue bastante fuerte, fue un retroceso importante y se nos fue al stop sin tener oportunidad pues de haber pasado a break-even. Esta operación la verdad es que hubo mala suerte. Si hubiéramos estado delante de la pantalla, pues bueno, ya hubiéramos asegurado el break-even, incluso hubiéramos asegurado, al ver un rechazo aquí fuerte, a lo mejor hubiéramos asegurado al menos el 1 a 1, pero no pudo ser. También hemos estado probando, bueno, he estado probando yo varios robots para pasar a break-even automáticamente, pero por el momento no he encontrado ninguno que sea el ideal, porque nosotros lo que hacemos siempre es que cuando la operación tiene 3/4 partes del recorrido hecho es cuando se pasa a break-even. Algo que todos los robots que he encontrado actualmente se basan en pips, no en porcentajes, se basan en pips fijos. Entonces, claro, lógicamente cada operación tiene un stop diferente y un take profit diferente. Y lo que no podemos hacer es poner stops fijos y take profits fijos, porque cada setup pues tiene unas condiciones diferentes según lo que veamos y lo que no podemos hacer es mantener, digamos, fijos unos parámetros. Nosotros necesitamos un robot que calcule que ha recorrido las 3/4 partes de beneficio y que automáticamente pase a break-even. De momento pues no hemos encontrado ningún robot de ese tipo, con lo que bueno, seguiremos buscando a ver si encuentro algo similar, pero de momento ya os adelanto que bueno, de las horas y horas que me he pasado buscando un montón de robots que existen, digamos, disponibles, todos lo hacen con pips fijos. Entonces no nos interesa. Pasamos al dólar contra el yen. El dólar contra yen, pues también tuvimos pues un balance inicial que finalmente fue roto limpiamente hacia el alza el lunes, y el martes lo continuó. Entonces, lógicamente, hicimos aquí la entrada, teníamos un recorrido bastante interesante, incluso veis que el take profit lo teníamos en esta zona, cuando la primera resistencia la teníamos que es en el 23 de febrero en 110.44, teníamos bastante más arriba, y como siempre pues bueno, ratio 1 a 2. Finalmente pues no dio el setup, se dio la vuelta, estuvo un poco en positivo, se nos dio la vuelta para finalmente irse al stop. Pasamos al australiano contra el neozelandés, que también tuvimos un balance inicial que fue roto hacia el alza. El martes lo rompió también el rango del lunes en la misma dirección. Teníamos espacio suficiente, no teníamos ninguna resistencia importante y pues bueno, teníamos aquí la zona de take profit, pero al igual que pasó con el dólar yen, pues inmediatamente pues prácticamente se nos dio la vuelta, aunque sí que hubo alguna parte que estuvimos en positivo de casi, pues podríamos decir que nos dio casi el 1 a 1, pero finalmente se nos fue a stop. Finalmente tenemos el dólar contra el franco suizo, que tenemos también pues bueno, un balance inicial que se rompió hacia el alza. El martes corroboró también, rompió el rango del lunes, con lo que hicimos la entrada. Teníamos espacio de sobras, digamos, no teníamos ninguna resistencia importante, buscando pues como siempre el 1 a 2, que teníamos aquí un stop aquí en el último mínimo de unos 40 pips para buscar lógicamente pues unos 80, y pues esta operación finalmente sí que nos salió correcta. Después tenemos lo que es el franco suizo con el yen, que está finalmente también
teníamos un balance inicial el lunes que fue roto finalmente a la baja. El martes rompió también finalmente el rango del lunes a la baja. Pero lógicamente teníamos pues diferentes soportes y nos teníamos que esperar a que rompiera estos soportes para poder buscar entradas. Finalmente vimos que aquí hizo un pullback, hizo la corrección, volvió otra vez a romper este soporte, bueno, este POC semanal del 8 de marzo en 111.94 y a la que nos rompió el fractal entramos en esta zona de aquí, pues colocando el stop, digamos, en esta zona de aquí arriba. ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues prácticamente estuvimos toda la semana con la misma operación. Incluso prácticamente, como veis, nos dio el 1 a 1 perfectamente. Lo que pasa es que no dio las 3/4 partes del recorrido como para poder pasar a break-even. Y finalmente, como viendo la estructura que se estaba formando, una estructura pues, de cambio, finalmente pues decidimos cerrar, pues creo que fue con 20 pips aproximadamente. Vamos a medirlo. Sí, fueron con 20 pips que cerramos viendo la estructura que efectivamente pues se ha dado la vuelta y bueno, y hoy lunes ya estáis viendo que ahora está corrigiendo hacia alza. Esto es una estructura de cambio de tendencia. Con lo que finalmente pues terminamos la semana con menos 6,17, o sea que después de los beneficios que hemos tenido de una cuenta que hemos subido de 100 euros de hace un par de semanas que llevamos ya con ella, de la cuenta reto, con lo que no hace cosquillas a los beneficios que hemos tenido esta semana, sobre todo la semana que empezamos con una semana muy buena, que fueron 620 y pico pips aproximadamente que hicimos. La anterior semana fue también, no fue especialmente buena, pero sí que acabamos en positivo, y esta pues bueno, sí que ha sido negativa. Ya veremos a ver cómo pues esta semana pues cómo evoluciona, a ver qué oportunidades tenemos. De todas formas, ahora en el siguiente vídeo os sale el análisis de los 28 pares, como siempre, para buscar pues las posibles oportunidades que podemos tener durante la semana, que serán compartidas en el grupo de Telegram. Y nada más, espero que os haya sido interesante esta revisión de las operaciones, sobre todo pues para todos los que también las habéis seguido por el grupo, pues para hacerles un seguimiento. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.